Y para profundizar en este tema, conversamos hasta ahora con Francisco Agüero, abogado experto en regulación económica y libre competencia de la Universidad de Chile. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias, Nicolás. A ver, varias preguntas que quedan con esta resolución del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Recordar que ya se había sancionado a Agrosuper, Aristía y Don Pollo, también la disolución de la Asociación de Productores Avícolas, pero faltaban los otros actores, en este caso los que reciben el producto. Ahora, para empezar la conversación, ¿cómo consideras tú que fue este fallo finalmente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Es un fallo bastante contundente. Si uno lo revisa, más allá de las 110 páginas que tiene, es un fallo que analiza con mucho cuidado y de manera separada las responsabilidades de cada una de las compañías, las defensas que esbozaron ante el propio tribunal y diría que es un fallo para la acusación que hace la Fiscalía muy bien respaldada. ¿Cómo queda la postura de Walmart, Cencosud y SMU al respecto de señalar el día de ayer, un minuto después de esta resolución se hiciera pública, que no han estado participando en este cartel de los pollos o la colusión del mercado de la carne de pollo? Claro, es un cartel de supermercado, ¿no? Es decir, eso porque es fácil querer confundirlo con el cartel de los pollos, porque primero el cartel de los pollos ocurrió en el periodo que está esta acusación, pero es una acusación distinta, ¿no? Sí. El cartel de los pollos es un cartel que duró mucho más tiempo y que era un cartel orientado a fijar cantidades producidas. Claro, las cuotas de producción entre las grandes para generar barreras de entrada también a productores más chicos. Efectivamente, además diciendo que el pollo congelado podía ser un sustituto del pollo fresco. Pero esta es una situación distinta, ¿no? Ahora bien, es coincidente y es curioso que, claro, se pusieron de acuerdo los proveedores, por una parte, las presas de pollo, y acá, aguas abajo, en un periodo parecido, las cadenas importantes de retail, que son acá Cencosud, Walmart y SMU, como señala el fallo. Claro, dentro de la investigación y lo que reclaman las empresas, dicen que eran los productores quienes se coordinaban con respecto al precio y finalmente ellos tenían que asumir el precio que les fijaban. Dentro de la investigación y también con la resolución del tribunal, ¿cómo queda esa aseveración? Bueno, el tribunal se hace cargo de eso. Es una de las defensas importantes y probablemente vamos a escuchar al respecto mucho en la propia Corte Suprema. Claro. Pero este es un acuerdo particular porque no hay una reunión como ocurría en el caso de los pollos, reuniones en la asociación gremial. Eran a través de proveedores de pollos que de alguna manera se coordinaban. Era una suerte de triangulación, es decir, a través de nuestros proveedores de pollo nos estamos coordinando, ¿no? En ese sentido, una triangulación. Habían correos, de hecho, donde ejecutivos de los supermercados y los productores también de alguna manera señalaban y daban a entender eso, o sea, era bastante claro. Claro, hay algunos correos que son como llaman la jerga la pistola humeante, uno encuentra la pistola humeante, pero no son como decía, de acuerdo de reuniones. En ese sentido no es un cartel duro de ponerse de acuerdo en los precios, como fue otro, o ponerse de acuerdo por ejemplo. Eso fue un cartel duro para entender. Claro, es un cartel duro. Nos ponemos de acuerdo en los precios, nos ponemos de acuerdo en no producir o en producir ciertas cantidades, como sí fue el cartel de los pollos, como sí el cartel de los tisus. Tiene esa diferencia, ¿no? Esto es un acuerdo de no competir con precios más bajos, podríamos decir, que de alguna manera también afecta a los productores, a los competidores y a los consumidores. Ahora, la Fiscalía Nacional Económica pedía como sanción alrededor de 25 millones de dólares para cada uno de estos 3 supermercados. Finalmente se llega a 5, la definición del tribunal, es decir, un 15% de lo que solicitaba la Fiscalía. Más allá de solicitar, es por lo que finalmente podría decir uno, entre mayor es la multa, mayor era la participación, no podría entender. ¿Por qué crees tú que finalmente se opta por rebajar desde la petición de la Fiscalía a finalmente lo que son 8.000 millones de pesos en total? Sí. Uno podría decir, bueno, ¿cuál fue el daño de esta conducta, ¿no? Y hay que separar, como decía el presidente y el director del CERNAC, acá hay que separar las compensaciones que podrían recibir eventualmente los consumidores afectados por esta falta de competencia finalmente que se produce en el mercado, de la multa, ¿no? Uno normalmente se puede confundir. La multa es por el daño causado y el tribunal considera varios elementos. Primero es un cartel no duro, lo descarta el tribunal. Sí. Es un cartel... Que sería una especie de atenuante, podríamos decir. De alguna manera. También es un cartel, claro, que no habían reuniones explícitas, que hay algunas defensas en ese sentido, y también el tribunal consideró como atenuantes, por ejemplo, los programas de cumplimiento de algunas compañías, en particular de Walmart, ¿no? Dice, mire, usted ha hecho algunos esfuerzos encaminados a orientar su comportamiento a la libre competencia. Ahora bien, claramente no me libera de esto, no me exculpa, ¿no? Usted no hizo suficiente porque, bueno, se pusieron de acuerdo y había muchos correos electrónicos que lo muestran. Más allá de los correos electrónicos,
también hay conductas que confirman ese lenguaje. Claro, finalmente el daño a la libre competencia se dio y un daño que afectó a los consumidores en primer lugar y también a productores quizás medianos o más pequeños que tenían barreras de entrada bien claras. Claro, también estos casos puede producirse un daño al resto de los competidores, ¿no? SMU, tienen competencia, Totus, por ejemplo, hay otras cadenas, o pequeñas empresas, incluso uno podría pensar hasta carnicería, pero supermercados que no fueron parte del cartel también usan el pollo como gancho o las carnes como gancho para la compra en sus locales, ¿no? Eso es finalmente la conducta en que se traducía. Ahora, hay que esperar la apelación que van a hacer las empresas a la Corte Suprema. Sí. Eso puede tomar un tiempo. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? ¿O eso es relativo, digamos? A ver, la Corte Suprema se toma su tiempo para analizar esto. Son casos complicados, son casos distintos uno de otro. Hay mucha prueba. Además, como técnico en algunos puntos también. Sí, y además como la multa puede ser más elevada, probablemente la misma Fiscalía Económica iría a reclamar, que es lo esperable. La Corte Suprema se toma su tiempo. Ahora bien, la Corte Suprema ya desde el caso Farmacia, 10 años atrás, está conociendo casos de colusión. No exactamente iguales a esto, pero el mismo caso Farmacias tenía un poco algo parecido. Recordemos ahí, la comunicación era a través de los laboratorios, ¿no? También era una suerte de triangulación. Buscando salir de una guerra de precios. Esto buscaba no ingresar a una guerra de precios, ¿no? Entonces, la Corte Suprema, sus tiempos pueden ser meses, pero también a veces un año, año y medio. Digamos que el máximo tribunal ya tiene más experiencia con respecto a los casos de corrupción. Mucho más. Que siempre, de hecho, recuerdo yo que para la corrupción de la farmacia en algún minuto se criticó, se puso en duda lo que era el conocimiento técnico del máximo tribunal con respecto a un tema económico propiamente tal como era el de los precios. Claro. En ese caso, la sentencia de la Corte Suprema fue súper larga, más o menos 200 o 300 páginas, ¿no? Y ha tenido casos posteriores de carteles en transporte terrestre. Es decir, hay, claro, buses interurbanos han tenido varios casos. Entonces, el tribunal ya ha conocido esto, está habituado a esto. Entonces, es un caso que no va a ser tan novedoso y ya tiene un conocimiento técnico, pese a ser una corte integrada solamente por abogados. Con el daño hecho, con la resolución del tribunal, con las apelaciones que van a venir, obviamente tiene que pasar todo este proceso. Terminado, si efectivamente se da el escenario donde la Corte Suprema ratifica las multas, o sea, ratifica finalmente que hubo un delito una vulneración a la libre competencia. El SENAC, lo escuchábamos del director nacional, dice, podríamos ver compensaciones futuras. Con la experiencia que ya se tiene del mercado del tissue, una colusión que fue dura, esa es la diferencia. ¿Podríamos ver algo similar en ese tipo de situaciones? Lo primero es determinar cuál fue el daño a los consumidores. En estos casos de daños por carteles, como es el caso, lo primero es determinar de qué daño estamos hablando. Cuantificarlo, digo. Cuantificarlo, efectivamente. Ya. Cuánto me afectó a mí, cuánto afectó eventualmente a empresas competidoras. Y luego determinar cuál es mi clase de usuario. Si yo soy una persona que viene llegando a Chile, es distinto a un usuario que vive en Chile hace 30 años y compra en un supermercado. Lo bueno del caso de los tissues es que demostró un mecanismo bastante expedito, probablemente a nivel mundial, de pago de una compensación. Si uno compara países con mucha experiencia, Estados Unidos, las compensaciones no son tan rápidas. Es decir, acá uno se inscribía en una página web, ponía su RUT, ponía la cuenta corriente donde le iban a depositar y recibió un depósito. Eso es bien inédito. De hecho, recordar que la compensación se atrasa el proceso porque hubo una serie de recursos presentados que se tuvieron que revisar y obviamente se fue aplazando y extendiendo el tiempo. Claro, acá si el CERNAC o una asociación de consumidores o consumidores específicos presentaran una demanda, una vez que se confirme la sentencia ante la Corte Suprema eventualmente, podríamos esperar un tiempo, porque son casos complejos, ¿no? En el caso de la demanda presentada por el CERNAC, en el caso de las farmacias, lleva 6 años en discusión. Ahora estos casos, tras la modificación a la ley, es el propio Tribunal de Defensa Libre y Competencia que conoce los daños. Entonces, eso debiera facilitar mucho la resolución. Hagamos un poquito de ley ficción, como podríamos decirle, justamente con la ley que fortalece la libre competencia, promulgada y puesta en práctica ya el año pasado. Obviamente no se aplica en este caso, no es retroactiva. ¿Podría haber tenido sanciones más altas y también de alguna manera un escenario más a favor de la libre competencia? Sin duda. Primero, sanciones, multas mucho mayores, otras medidas que se pueden adoptar. Recordemos que la ley del año 2016, que entró en vigencia el 2017, establece sanciones penales. No es retroactiva. 2017, claro, sí. Establece sanciones penales incluso para casos de colusión. Sí, claro. Ahora bien, personas naturales en este caso. Para personas Obviamente naturales. No se puede una persona jurídica, pero siempre estuvo la discusión ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué escenario bueno hay, por así decirlo, ¿no? A futuro? Bueno, las compañías tienen que ser muy cuidadosas, pero además
futuras sanciones pueden hacerlas reincidentes, ¿no? Entonces ya son compañías que han sido investigadas, fueron allanadas ya el año 2011 por este caso. Entonces no van a poder alegar, mire, yo no sabía esto, no. Son actores muy sofisticados, ¿eh? Los vemos su presencia en los medios, como son grandes compradores, pero también tienen programas de cumplimiento sofisticados, han estado sometidos permanentemente a investigación, entonces probablemente ya no pueden decir que no sabían, ¿no? Y esto también probablemente va a ordenar otros mercados donde hay relaciones muy intensas con los proveedores, ¿no? Relaciones así intensas que le piden que no entren en guerra de precios o que traten de fiscalizar supuestos acuerdos. En ese punto recuerdo cuando se destapa esta corrupción de los pollos, principalmente con la situación de los proveedores, los grandes proveedores y la asociación en particular. Cuando se hablaba de los supermercados, se dijo, bueno, hay que ver qué pasa. Finalmente el tribunal tomó una decisión con respecto a la investigación también de la Fiscalía, el requerimiento. Y la duda que salía era si la situación de los pollos se podría haber dado en otros productos. Eso evidentemente tienen que ser investigaciones distintas, individuales, pero esta resolución de alguna manera da a entender, tú que la leíste completo, da a entender que algunos productos en supermercados podrían estar dentro de un cartel o eventual cartel. A ver, la propia acusación de la Fiscalía del año 2016 de este caso da a entender que se habían investigado otros productos en otros mercados, ¿no? Podríamos pensar naturalmente en productos que tengan una naturaleza parecida. Es decir, que logran enganchar a los consumidores a ir y levantarse el fin de semana para ir al supermercado a comprar, o el lunes, o lo que sea. ¿Y qué productos pueden ser? Uno puede pensar productos de limpieza, otro tipo de carnes. Sí. La Fiscalía investigó, y la Fiscalía estuvo varios años investigando, presentó su requerimiento el año 2016, es decir, casi 5 años investigando, por lo menos. Entonces, probablemente no logró encontrar la prueba suficiente. La sentencia del tribunal también esboza algo al respecto, ¿no? Entonces, es muy posible que la Fiscalía no haya encontrado prueba, probablemente coincidió que también tenía la prueba de los proveedores de pollo, ¿no? Es decir, de los productores de pollo, es decir, una investigación paralela, por así decirlo, y mucha prueba en ese caso. Entonces, pero no debiéramos descartar que se haya usado mecanismos parecidos, tal vez no con esta intensidad, o tal vez la Fiscalía no tuvo la suerte de encontrar la prueba para el caso de otros productos de gancho. Claro. Por último, Francisco, en tu experiencia, quiero también tomar un tema que es súper relevante, más allá del derecho, pero desde lo que es la libre competencia, que es el riesgo reputacional, la imagen que queda luego de estas situaciones. ¿Cómo de alguna manera quedan estos supermercados con ya la definición del tribunal? Hay toda una apelación, la Corte Suprema puede de alguna manera llegar a rechazar esto, pero evidentemente está la duda también sobre ellos. Sí, bueno, es una buena pregunta porque en el caso Tissue vimos que una compañía toma la decisión de motu propio, voluntariamente, de querer compensar, incluso antes del fallo, ¿no? Eso es una cosa bastante notable, ¿no? Y aquí, en este caso, las 3 compañías han estado negando sistemáticamente y lo van a negar probablemente hasta que salga una sentencia condenatoria, si es que sale. Luego van a ir el momento de compensación y probablemente también van a resistir esto, ¿no? Es decir, debiera ser esperable y eso podría dar que eventuales compensaciones llegaran en muchos años más, 6 años, 5 años más, ¿no? Efectivamente tiene un daño reputacional. Y los consumidores, bueno, ¿qué alternativas tienen? Lamentablemente no tienen tantas alternativas, ¿no? Tú no puedes escoger a qué supermercado vas a comprar, a veces, ¿no? Claro. Uno se mueve por distancia, ¿no? Muchas veces ahora con las redes sociales se puede hacer lo que denomina la funa, pero hemos visto que en casos, por ejemplo en el Tissue, yo recuerdo, duró un día. Sí, pero también fíjate que pasan cosas interesantes. No llamando a la funa yo, por favor, pero sí entendiendo que finalmente tiene que haber un reproche de la sociedad con respecto a empresas que terminan afectando sus intereses con esta atentado a la libre competencia. Y probablemente más que el reproche a las compañías, que las compañías no tienen tanta fama, ¿no? Ahora bien, aún así, en el caso del Tissue, recordemos, salieron hasta un papel que se llama El Incoludido, ¿no? Es decir, hubo otros actores que empiezan a aparecer, o uno puede tal vez comprar voluntariamente a las empresas que no fueron parte del cartel, también se afecta la reputación de los ejecutivos. Y eso es interesante, ¿no? Y probablemente lo que más lo afecta en Chile es su reputación personal. Incluso una sanción penal saben que se podrían librar, o la multa la va a pagar la compañía, pero la reputación de los ejecutivos sí que es relevante, porque probablemente para ellos haber sido parte de un cartel les dificulta mucho seguir en esas compañías. Así debiera ser normalmente. Es decir, bueno, si tú tuviste un ejecutivo que fue parte o te motivó un cartel, ¿qué haces tú con él adentro, ¿no? Tal vez lo tienes que sacar, lo tienes que terminar su contrato. Y eventualmente para futuras contrataciones, una de las primeras cosas que uno debería revisar debería ser, bueno, ¿quién es este personaje? ¿Quién es Francisco Agüero, si fuera mi caso, ¿no? Y ver cuál ha sido su comportamiento. Y eso los va a afectar. Entonces, tiene un efecto reputacional actual para los ejecutivos que fueron parte y también para otros ejecutivos que pueden decir, bueno, finalmente mi reputación se puede ver muy dañada si yo soy parte de un cartel.
Haciendo el caso, no sucedió aquí, pero si las empresas se hubieran, una de ellas se hubiera acogido a la delación compensada, la autodenuncia, se hubiera acelerado esto muchísimo esta lista, ¿no? Probablemente sí, probablemente sí. Y eso es lo que vimos en el caso del papel tissue. Se apuró muchísimo. Las compañías aportan toda la prueba, declaran con mucha buena voluntad, quieren colaborar en el éxito, ¿no? Incluso no se Mucha puede. buena voluntad o muchas veces para eximirse de una eventual sanción. Pero es parte del incentivo. Pero incluso a la hora de contestar el requerimiento, la CMPC en su momento decía, por supuesto, esto fue así, y muy apoyando la posición de la Fiscalía durante el juicio. Eso es una cosa que acá naturalmente no se dio, ¿no? Entonces, probablemente el juicio hubiera terminado tal vez antes, pero era una investigación de la Fiscalía que tomó mucho tiempo y yo imagino que una gran razón fue que estaban mirando si habían habido otros carteles parecidos respecto a otros productos que compraban en los supermercados y que tuvieran esta naturaleza de gancho, de enganchar al consumidor. Bien, Francisco Agüero, muchísimas gracias. Distintos puntos, por supuesto, que queda con esta colusión que lleva bastante tiempo y va a seguir también porque está el derecho, por supuesto, de las empresas acá a apelar ante el máximo tribunal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que esté muy bien, buenas tardes. Luego.